Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer el video explicativo del capítulo 19, ¿sí? ¿Qué es importante determinar en este capítulo? Se va a estudiar ni nada más ni nada menos que la individualización de la pena, es decir, a la pena que se le aplica al delincuente hay que individualizarla de manera concreta, específica, y de esa tarea se ocupan los tres poderes del Estado. Así tenemos una etapa legislativa, una judicial y una última ejecutiva, ¿sí? A las tres hay que entenderlas en su conjunto, no por separado, digamos, no tienen autonomía una con la otra. En la etapa legislativa, que está a cargo del Congreso de la Nación, determina que hay un solo código penal para todo el país. Ya dijimos en los primeros videos que lo que es delito en una provincia es delito en otra, es decir, tenemos un único código penal de la nación, y el Poder Legislativo lo que hace es determinar, cuando califica una conducta como delictiva, individualiza qué pena corresponde, ¿sí? Siempre dice, bueno, este delito merece una pena de prisión, de inhabilitación, de multa o de reclusión. Es decir, que la pena la individualiza. Y siempre pone topes mínimos y máximos para que el juez en cada caso concreto individualice para con un sujeto determinado, culpable del delito, la pena que realmente le corresponde, ¿sí? Entonces por eso es importante determinarla de antemano en la letra de la ley. Cada delito entonces tiene su respectiva pena. También en esta etapa legislativa se estudia la reincidencia, que es del artículo 50 al 53 del Código Penal. Esto lo tienen que estudiar. ¿Y qué es lo que es la reincidencia? La reincidencia es la recaída de un sujeto en el delito. Es decir, tenemos un sujeto que ha cometido un delito, que ha cumplido pena privativa de la libertad y luego de cumplida comete otro delito. Entonces, ese sujeto, al cometer un nuevo delito, ese sujeto es denominado reincidente. Ser reincidente es un agravante de pena, porque cuando lo condenen a este sujeto por el segundo hecho, no es lo mismo ser un delincuente primario que nunca cometió delito alguno, a que haya sido ya condenado con anterioridad. Por lo tanto, se pide entonces que la pena recaída en la primera oportunidad haya sido cumplida total o parcialmente. Esto significa que haya estado encerrado cumpliendo pena. Por lo tanto, no generaría reincidencia si a mí me condenan por primera vez a una pena en suspenso y luego me condenan de nuevo. Ahí no soy reincidente porque la primera condena yo no la cumplí porque quedó suspendida. Entonces, ¿quién va a ser reincidente? El sujeto que fue condenado por un tribunal del país a una pena privativa de la libertad y luego la cumplió total o parcialmente y comete un nuevo delito con la misma especie de pena. Estos artículos del 50 al 53 hay que estudiarlos muy bien en el Código Penal. Luego se ve el capítulo de la multirreincidencia, que es la reclusión por tiempo indeterminado, que significa que el sujeto que haya tenido 3 penas anteriores o 4 anteriores, se le añade, digamos, a la pena que se le impone por última vez una reclusión por tiempo indeterminado en el modo que está dispuesto en el artículo 52. Esa reclusión por tiempo indeterminado puede ser suspendida por una única vez a juicio del tribunal, como lo dice la ley, y también vamos a ver que esta reclusión por tiempo indeterminado no dura de por vida, porque el artículo 53 prevé perfectamente la posibilidad de que el sujeto obtenga la libertad condicional de esa reclusión por tiempo indeterminado. El 53 lo explica muy bien. También en este capítulo de la reincidencia se va a estudiar el Registro Nacional de Reincidencia, que es un organismo que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, en donde estamos todos registrados con nuestros antecedentes penales, ¿sí? Algunos no tendrán, otros tendrán, pero cuando un juez pide informe al Registro Nacional de Reincidencia para saber si el sujeto es reincidente o fue condenado alguna vez, pide informe a ese registro. En la individualización judicial, que es la segunda etapa, estudia los artículos 40, 41, 41 bis,
41 ter, 41 quater y 41 quinques. Ahí hay que estudiar muy bien esas normas. ¿Y qué se puede decir de esto? Que un juez, por ejemplo, en los artículos 40 y 41, cuando va a imponer una pena, tiene que mensurar un montón de pautas. Por ejemplo, un homicidio que va de 8 a 25 años, el juez, antes de aplicar la pena justa que corresponde para con ese delincuente, tiene que remitirse al artículo 40 y 41 y va a hacer jugar todas esas pautas, y así llega a la conclusión de que una pena justa es de 12 años de prisión, por ejemplo. Después, en el 41 bis y hasta el 41 quinques, se tratan de agravantes y atenuantes de pena que pueden darse o no darse, pero de darse en un caso concreto se aplican esos artículos del Código, los que no generan ningún tipo de dificultad alguna. Bien, también está el tema del agente encubierto, revelador. Eso no genera dificultad, se estudia lo que se dijo. Y después tenemos la condena de ejecución condicional, que está prevista en el artículo 26. Y no solamente hay que estudiar esta norma, sino también el artículo 27, 27 bis y 28. ¿Qué es la condena condicional? Es la posibilidad que tiene una persona que es un delincuente primario, que delinque por primera vez, a que si se le atribuye un delito y se lo va a condenar a una pena finalmente, luego de un juicio oral, que no va a superar los 3 años de prisión, el tribunal puede dejar en suspenso el cumplimiento de esa pena a condición de que el condenado cumpla con las reglas de conducta del artículo 27 bis, por el término de 2 a 4 años. Si el sujeto cumple con las reglas de conducta, a esa pena se la tiene como no pronunciada, como si no hubiera sido dictada. Al contrario, si el sujeto quiebra esa regla de conducta, el juez le puede hacer cumplir un tiempo mayor de reglas de conducta, no tenerle por computado el término que llevaba cumpliendo, o también puede transformar esa pena que fue en suspenso de manera efectiva, ir a cumplirla a la cárcel. Esto en la medida que el juez acredite que el sujeto incumple reiteradamente, digamos, las reglas de conducta impuestas. Después, en el artículo 27 y 28 van a estudiar ahí la posibilidad que tiene el sujeto de obtener una segunda condena en suspenso, pero no se obtiene ni una tercera ni una cuarta, ¿sí? Solamente una, que es la de la primera condena, y después puedo llegar a obtener una segunda si se dan los requisitos del artículo 27 y 28 del Código Penal. Luego vamos a estudiar en el capítulo también, dentro de la individualización judicial, la suspensión del juicio a prueba. ¿Qué significa esto? La suspensión del juicio a prueba es un beneficio que le da la ley al delincuente también que comete un delito leve, que está reprimido con una pena que no supere los 3 años de prisión o reclusión, y le pide al juez a que le suspenda su juicio, el futuro juicio, que se lo suspenda y que él se somete a prueba. El juez lo somete a prueba por un periodo de 1 año a 3 años, dependerá del caso. ¿Y qué tiene que cumplir? Bueno, tiene que cumplir con todos los requisitos del artículo 76 bis que están en el Código Penal, que hay que estudiarlo, y tiene que cumplir también con las reglas de conducta. Si el imputado cumple con todos los requisitos de ley, terminado la suspensión de su proceso a prueba, la causa se extingue a favor del imputado, hay que sobreseerlo. Y si incumple reiteradamente o comete un nuevo delito, el delincuente tiene que ir a juicio y será condenado en caso de ser culpable a pena de prisión en suspenso o a una pena de prisión efectiva, dependerá el caso concreto, ¿sí? Bien, el sujeto puede pedir una segunda suspensión de juicio a prueba, no una tercera ni una cuarta, si están reunidos los requisitos de ley. Así que el Código Penal se encarga de decir cuando un sujeto puede obtener una segunda y última vez una suspensión de juicio a prueba. ¿Qué diferencia hay entre la suspensión del juicio a prueba y la condena condicional? Que en la suspensión del juicio a prueba el imputado no llega a juicio, porque el imputado le pide al juez que le suspenda su juicio para someterse a prueba. En cambio, en la condena condicional, el sujeto llega a juicio por el artículo 26 del Código Penal,
pero lo que hace es no cumplir la pena de prisión impuesta en la sentencia condenatoria, fruto de que el juez la aplica en suspenso. La suspensión del juicio a prueba es una figura que se usa muchísimo en la práctica forense en la actualidad. Se evitan muchos juicios orales y se aprovechan los recursos humanos que tiene el Poder Judicial para llevar a juicio realmente las causas que ameritan llevarla. Entonces, todas causas leves, digamos, terminan con suspensión de juicio a prueba. Y la condena condicional, ¿qué beneficio tiene? Que si es una pena corta de prisión, se evita la superpoblación carcelaria y también, porque se la deja en suspenso a la pena, y también sirve para no estigmatizar tanto al delincuente, porque puede ocurrir que se sujete usted con trabajo, que tenga cargas de familia, y si realmente tiene que cumplir una pena de prisión de corta duración, ese empleo lo pierde y lo estigmatiza de por vida, porque conseguir trabajo después con una condena en su haber va a ser muy difícil. Luego está el Instituto de la Libertad Condicional, que está en el artículo 13 al 17 del Código Penal. Todos esos artículos hay que estudiarlos. ¿Qué es la libertad condicional? Es un instituto del Código Penal que sirve para todo sujeto que ha sido condenado a una pena privativa de la libertad a que no la cumpla totalmente, que cumpla solamente con un periodo. El artículo 13 dice que el condenado a prisión perpetua o reclusión perpetua puede salir en libertad condicional a los 35 años. La otra cara de la moneda es quedar de por vida, porque es perpetua la pena. Entonces a los 35 años puede salir en libertad condicional. El condenado a una pena mayor a 3 años de prisión o reclusión puede salir en libertad condicional una vez que cumpla con las 2/3 partes de la pena impuesta. Y el que es condenado a una pena de prisión de menos de 1 año, de reclusión o prisión, puede salir, digamos, a los 8 meses en libertad condicional. ¿Qué significa esto de salir en libertad condicional? Significa que el sujeto no agota la totalidad de la pena impuesta, sale antes en virtud de la aplicación de este beneficio, en la medida que estén los requisitos de ley, que lo enumera el código, y hay que estudiarlo, y al sujeto se lo somete a prueba y a un cumplimiento de ciertas reglas que también enumera el código. Si el sujeto cumple con todas esas reglas, a la pena se la tiene por extinguida. Y si el sujeto viola, por ejemplo, la regla de la residencia, no se sabe dónde está, o comete un nuevo delito, se le revoca el beneficio de la libertad condicional y tiene que volver a prisión. ¿Sí? Bueno, eso es el instituto. Después también vamos a ver la ley de ejecución penitenciaria, que también está a cargo de la última etapa del Poder Ejecutivo. ¿Y qué significa la ley de ejecución penitenciaria? Todo condenado que ingresa a un establecimiento penitenciario a cumplir la pena privativa de la libertad impuesta por un tribunal luego de un juicio oral, tiene que ir a cumplirla, digamos, en ese lugar y cumplir con todas las reglas que establece la ley 24.660. Esa ley trata toda la ejecución penitenciaria del condenado, desde el primer día que llega hasta el último día. Es una ley que rige para intramuros, digamos, es una ley que rige para dentro del establecimiento penitenciario. Y ahí van a ver ustedes en el manual, o lo que hemos dicho en el video, cuáles son los artículos más importantes de la ley 24.660 que hay que estudiar. Esa ley 24.660 está en la parte de atrás del código, en las leyes especiales, y es una ley muy larga, de 100 y pico de artículos, que no hay que saber todos, pero sí los que hemos enumerado en el video y los que están en el manual. Y así vamos a ver que el sujeto, cuando entra, digamos, el primer día al penal a cumplir la pena impuesta, pasa por un periodo de prueba, de tratamiento penitenciario, y que luego de un tiempo puede acceder a ciertos beneficios, como son las salidas transitorias, la prisión diurna, la prisión nocturna, la semidetención, la prisión discontinua, etc. Bueno, todo eso está explicado ahí. Lo importante es que todo penado, cuando entra al servicio penitenciario a cumplir la pena impuesta, ahí tiene un régimen penitenciario que cumplir. En la medida que él cumpla
con todo el tratamiento penitenciario, cumpla con buena conducta y observe los reglamentos, el penado podrá obtener anticipadamente ciertos beneficios que le permite la ley, ¿sí? Bueno, no sé si me faltó algo, pero espérense un poquito, esta es página 14. Bueno, a ver. Y está el tema también del patronato de presos y liberados. ¿Qué significa esto? Cada provincia tiene un instituto de presos y liberados que también se llama patronato, que es el organismo provincial, por ejemplo, que se encarga de custodiar, de controlar y de vigilar al condenado que ha salido de prisión por la libertad condicional. Por ejemplo, un sujeto fue condenado a 9 años de prisión. A los 6 años sale en libertad condicional. Esos 3 años que le faltan los tiene que cumplir en libertad condicional. Está condicionada esos 3 años al cumplimiento de ciertas reglas de conducta y de observación de ciertos cumplimientos. El organismo que controla ese cumplimiento del condenado afuera del penal hasta que agote totalmente la pena es el patronato de presos y liberados, quien tiene una comunicación directa con el tribunal de la condena, porque ante cualquier irregularidad el patronato le comunica al juez si este condenado está cumpliendo bien o no está cumpliendo bien con las pautas que se le ofrecieron, ¿sí? Entonces, el patronato se encarga de eso. Hay patronatos públicos que dependen del Estado provincial o nacional, y también hay patronatos privados, ¿sí? Entonces, el tribunal es el que le pide informe a este patronato acerca de poder controlar la pena. Bueno, eso es en definitiva lo que trata la bolilla o el capítulo 19, que es importante que lo conozcan de antemano previo a estudiar todo el contenido de eso. No se olviden de estudiar bien las disposiciones del Código Penal a que hicimos mención, y cualquier cosa tienen en el manual de estudio de cátedra. Es todo y muchas gracias.